En esta ocasión estudiaremos la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Comencemos. La nomenclatura de compuestos inorgánicos se refiere al conjunto de reglas que nosotros utilizamos para darle nombre a las sustancias químicas de carácter inorgánico. Hay unas reglas generales que podemos utilizar para dar la nomenclatura a este tipo de sustancias. Primera regla, vamos a mencionar primero al constituyente electronegativo y luego al constituyente electropositivo, unidos mediante la preposición de. Estos factores de electronegativo y electropositivo son factores que no hemos tomado todavía en consideración. Más adelante en el curso hablaremos de la propiedad química que llamamos electronegatividad, pero de momento vamos a establecer que para identificar cuál es la especie más electronegativa de un conjunto y cuál es la especie más electropositiva, cuando tenemos una fórmula química, vamos a decir que en la fórmula la especie electropositiva siempre es la primera que se escribe y la especie electronegativa va a ser la segunda o el segundo conjunto de elementos que se escribe en la misma. La segunda regla nos dice que el constituyente electropositivo no sufre de ninguna modificación a la hora de darle nombre. Mientras que la tercera regla nos dice que el constituyente electronegativo sí va a modificarse su nombre según las reglas de compuestos que vamos a ver más adelante para especies binarias, ternarias o cuaternarias. La idea es que entonces el nombre de la especie electropositiva no se va a cambiar cuando damos el nombre, pero sí vamos a cambiar la terminación de la especie electronegativa. Ahora, tenemos dos subcategorías de sistemas de nomenclatura que solemos utilizar en química inorgánica. La nomenclatura Stock y la nomenclatura estequiométrica. Vamos a conversar primero sobre las reglas del sistema de nomenclatura Stock. Primeramente, se utiliza cuando participan elementos que son metálicos o cationes. En segundo lugar, sabemos que se menciona primero el constituyente electronegativo, seguido de la palabra de y por último el nombre del metal o del catión. La tercera regla dice que si el metal solamente presenta una carga, dicha carga no se menciona, pero si el metal puede presentar dos o más cargas, estas se indican con números romanos entre paréntesis después del nombre del metal. Una manera fácil en que nosotros podemos identificar cuando un metal presenta la posibilidad de tener más de una sola carga es diferenciando entre los elementos representativos y los elementos de transición. Por lo general, los metales representativos solamente pueden presentar un tipo de carga, mientras que los elementos de transición tienen la capacidad de presentar más de un tipo diferente de carga. Lo que nos dice la nomenclatura Stock es que nosotros tenemos que identificar con números romanos cuál es la carga específica que tiene el metal en cada uno de esos casos. Ahora, en cuanto al sistema de nomenclaturas estequiométrico, este se diferencia del sistema Stock en que vamos a utilizar primeramente solamente sustancias no metálicas en los compuestos. Y segundo, vamos a expresar estos nombres utilizando unos prefijos numéricos que corresponden a la cantidad de átomos que tiene cada uno de los elementos. Los prefijos numéricos que vamos a utilizar son los prefijos mono para un átomo, di para dos átomos, tri para tres átomos, tetra para cuatro átomos, penta para cinco átomos, hexa para seis átomos, hepta para siete átomos, octa 8 átomos, nona 9 átomos y deca 10 átomos. La diferencia principal es entonces que aquí vamos a utilizar ese prefijo para indicar cuántos átomos de cada elemento tenemos en la fórmula. Ahora, la manera más sencilla en que nosotros podemos entender este sistema de nomenclaturas es si clasificamos primero a las especies que vamos a nombrar en alguna de estas tres categorías: los compuestos binarios, los compuestos ternarios o los compuestos cuaternarios. En el caso de los compuestos binarios son aquellos que están formados por dos elementos diferentes y podemos dividirlos en cuatro subcategorías. Tenemos a los óxidos, los hidruros, las sales binarias y tenemos a los hidrácidos. Los compuestos ternarios, como su nombre lo dice, son aquellas especies que presentan tres elementos diferentes en la fórmula química y podemos subdividirlos en hidróxidos, sales ternarias o oxácidos. Y el último caso, los compuestos cuaternarios, son los que tienen cuatro elementos diferentes en su fórmula química y los podemos dividir en dos subcategorías: las sales ácidas y las sales de amonio. Así que vamos a empezar primeramente hablando de la nomenclatura de los compuestos binarios. Y vamos a comenzar con la categoría de los óxidos. En este caso vamos a hablar primero de los óxidos metálicos. Estos se forman por la reacción de un metal con oxígeno y se nombran según el sistema Stock. Vemos que la regla básica que vamos a usar para la nomenclatura es utilizar las palabras óxido de y le vamos a agregar el nombre del metal. Observemos algunos ejemplos de óxidos metálicos.
tenemos la especie que se forma entre oxígeno y sodio, que lleva el nombre de óxido de sodio. Tenemos la especie que se forma entre oxígeno y aluminio, que lleva el nombre de óxido de aluminio. Y tenemos la especie que se forma entre oxígeno y níquel, que lleva en este caso el nombre de óxido de níquel 3. Observemos dos detalles importantes. Primeramente, vemos que en el caso de los metales que se encuentran en los bloques representativos, el sodio y el aluminio, no es necesario poner el número romano debido a que estas especies solamente pueden tener una carga. Sin embargo, en el caso del níquel, por ser un elemento de transición, tenemos que especificar cuál es la carga que tiene la especie positiva en este caso. Y podemos identificar que en este caso se trata de níquel 3 debido a que el subíndice que tiene el oxígeno corresponde a la carga del níquel. Así que el nombre de la estructura sería óxido de níquel 3. La siguiente categoría son los óxidos no metálicos. En este caso se forman por la reacción entre un no metal y oxígeno. Y se nombran ahora según el sistema estequiométrico. Recordemos que siempre que tenemos especies solamente no metálicas, vamos a utilizar el sistema estequiométrico. La fórmula básica que vamos a utilizar es un prefijo numérico antes de la palabra óxido de y luego un segundo prefijo numérico antes del nombre del no metal sin cambiarle la terminación. Veamos algunos ejemplos. De estos casos tenemos la especie que se forma entre oxígeno y boro, que es el trióxido de diboro. Observemos que aquí estamos utilizando los prefijos tri para indicar que tenemos 3 átomos de oxígeno y el prefijo di para indicar que tenemos 2 átomos de boro. En el segundo caso tenemos la especie que se forma entre oxígeno y carbono. Cuando tenemos 2 átomos de oxígeno, el nombre es dióxido de carbono. Observemos aquí un detalle importante en estas reglas. Cuando la especie electropositiva solamente tiene un átomo, no vamos a colocarle el prefijo mono, de manera que esta especie no lleva el nombre de dióxido de monocarbono, sino que lleva el nombre de dióxido de carbono. Y en el último caso tenemos a la especie que se forma entre oxígeno y carbono, pero solamente si tenemos un átomo de oxígeno, que es el monóxido de carbono. En este caso, si es la especie electronegativa, la que lleva solamente un átomo, entonces sí le vamos a poner el prefijo mono. El siguiente tipo de compuestos son las sales binarias metálicas. En este caso se forman entre un metal y un no metal y se nombran según el sistema Stock. Lo que hacemos es sustituir la terminación del no metal por la terminación uro. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Aquí tenemos la especie que se forma entre el flúor y el sodio. En este caso vamos a nombrar siempre primeramente a la especie electronegativa y luego a la especie electropositiva. El nombre del no metal en este caso es flúor. Le vamos a agregar la terminación uro, así que quedaría como fluoruro. Vamos a agregarle luego la palabra de y el nombre del metal no lo cambiamos. Así que finalmente la nomenclatura de este compuesto sería fluoruro de sodio. En el segundo caso tenemos como especie no metálica al azufre y tenemos como especie metálica al potasio. Un detalle interesante que rescatar en estos casos es que cuando tenemos a la especie azufre como la especie electronegativa, no vamos a llamarla azufruro, sino que vamos a llamarla sulfuro, de la raíz del nombre de la especie en inglés. Así que tenemos el nombre del no metal con la terminación uro, que sería sulfuro, y luego tenemos el nombre del metal. La especie se llamaría sulfuro de potasio. En el último caso tenemos la especie que se forma entre cloro y entre hierro en este caso. Aquí el nombre del no metal es cloro, le vamos a adicionar la terminación uro, cloruro, y en el caso del metal tenemos que indicar cuál es el estado de oxidación o la carga que tiene el metal en este caso. Como vemos que el subíndice del cloro es 2, eso quiere decir que la carga del hierro es también de 2 positivo. Así que el nombre completo de esta especie sería cloruro de hierro 2. La siguiente categoría son las sales binarias no metálicas. En este caso tenemos 2 no metales distintos que se unen, vamos a nombrarlos siguiendo el sistema estequiométrico. Y aquí lo que vamos a hacer es sustituir la terminación del no metal que se encuentra más a la derecha, es decir, el más electronegativo, de la tabla por la terminación uro. Vamos a agregar, eso sí, siempre los prefijos numéricos correspondientes para indicar la cantidad de átomos que tenemos. Algunos ejemplos son la especie que se forma entre cloro y nitrógeno. La especie más electronegativa en este caso es el cloro. Esto nos deja con que es la especie a la que le vamos a poner la terminación uro, pero tenemos que indicar cuántos átomos tenemos. Así que el prefijo numérico sería tri, luego vendría la palabra cloruro
Y luego tenemos el nombre completo del no metal, que sería nitrógeno. Luego tenemos el siguiente ejemplo donde tenemos 5 átomos de cloros unidos al fósforo. En este caso tendríamos la especie pentacloruro de fósforo. Cambiamos la terminación de la especie cloro, agregamos los prefijos y ponemos finalmente el nombre del segundo no metal sin alterar. La siguiente especie serían los hidruros. En este caso, estas especies se forman entre hidrógeno y elementos metálicos y se nombran según el sistema Stock. Así que vamos a tener como regla general hidruro de y el nombre del metal sin alterar. Algunos ejemplos en este caso son la especie que se forma entre hidrógeno y sodio, la llamamos hidruro de sodio, y la especie que se forma entre hidrógeno y calcio, que la llamamos hidruro de calcio. En este caso estamos utilizando el sistema Stock, pero observen que no estamos agregando los números romanos correspondientes a las cargas de los metales, debido a que estos elementos son del bloque representativo y solamente pueden tener una carga en específico. Luego tenemos como compuestos binarios a los hidrácidos. Estas especies se forman entre hidrógeno y no metales de los grupos 16 y 17. Y los vamos a nombrar usando la palabra ácido y luego agregando la terminación hídrico a la especie no metálica, de la siguiente manera. Observemos algunos ejemplos de estos casos. Por ejemplo, tenemos la especie que se forma entre cloro e hidrógeno, que es el ácido clorhídrico. Tomamos la raíz del nombre del no metal, que sería cloro, y cambiamos la terminación por la terminación hídrico. Luego tenemos a la especie que se forma entre bromo e hidrógeno y la vamos a llamar ácido bromhídrico. Y por último tenemos a la especie que se forma entre azufre e hidrógeno y la vamos a llamar ácido sulfídrico. Aquí observemos dos detalles. Primeramente, todos los ácidos tienen como primer elemento de la fórmula al hidrógeno. Así que esa es una manera fácil en la que nosotros podemos distinguir a un ácido de otras especies. Y en segundo caso, observemos que todas esas disoluciones tienen un pequeño símbolo entre paréntesis como su índice que dice AC. Eso quiere decir que esas especies se encuentran en disolución acuosa, o sea, disueltas en agua. Esto es porque estas especies, los hidrácidos, solamente pueden existir disueltos en agua. Si nosotros no tenemos a la especie disuelta en agua, entonces la vamos a nombrar como como halogenuro de la especie hidrógeno. En este caso, por ejemplo, tenemos que, si tenemos la especie que se forma entre cloro e hidrógeno, pero en estado gaseoso, lo vamos a llamar cloruro de hidrógeno. Es decir, en esos casos lo vamos a nombrar como una sal binaria no metálica.